siguiente ponencia estará a cargo del doctor Francisco Antonio Godínez y el tema de su ponencia es cavitación transitoria generada por el cierre súbito de unas pinzas mecánicas. Paco. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, este trabajo es un trabajo que se está desarrollando actualmente y en el cual participan dos investigadores del instituto, la doctora Margarita Navarrete y el doctor Enrique Guzmán. Perdón, se me soltó porque a veces así le digo, somos grandes amigos. Y bueno, también colabora con nosotros el doctor Oscar Chávez, él trabaja en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Bueno, lo que motivó esta investigación, como ocurre en muchos casos, es la naturaleza, en particular este camarón que pertenece a la familia de los alfeídos, conocido vulgarmente como el camarón pistola. Bueno, este animalito se caracteriza por poseer dos juegos de pinzas y como ven, uno de estos juegos es de grandes dimensiones si se compara con el tamaño total del camarón. Este juego de pinzas comprende una pinza superior con una pequeña protuberancia y una pinza inferior con una cavidad cóncava en la cual encaja bastante bien la pinza superior. Y bueno, les quiero mostrar este video para que se entienda mejor por qué recibe el adjetivo de camarón pistola. Estos camarones se alimentan a su vez de otros camarones y pequeños peces y crustáceos y como ven tiene pleno control de la apertura de sus tenazas y del cerrado súbito de las mismas. En el proceso de cerrado se generan una serie de eventos muy interesantes. Primero se induce un jet, un chorro de agua a alta velocidad, estamos hablando de 17 metros por segundo. Posteriormente se genera una burbuja de gas y vapor, la cual colapsa violentamente y se genera una onda de choque e incluso la emisión de fotones. La onda de choque es precisamente la que aturde a la presa y de esta manera es como el camarón se procura su alimento y así es como este par de pinzas pues recibe el nombre de pistola, no es su arma letal. Los primeros experimentos para caracterizar el flujo, el chorro precisamente que genera el cierre súbito de las pinzas, los realizó un grupo de investigadores holandeses en el año 2000. En la parte superior les muestro una secuencia fotográfica y donde se aprecia justamente la burbuja de gas y de vapor, es una burbuja elongada y el colapso de la misma en las etapas finales. Lo que se cree es que la temperatura en el interior de esta burbuja alcanza temperaturas del orden de 5000 Kelvin, que es lo que esperaríamos medir en la superficie del Sol, y presiones del orden de 10.000 atmósferas. Bueno, estos investigadores también utilizaron algunos sensores como hidrófonos de aguja, pusieron muy cerca del colapso de la burbuja y pudieron constatar la emisión de ondas de choque, ondas de presión e incluso con un fotomultiplicador pudieron detectar pulsos de luz de un ancho de 10 nanosegundos. El problema de trabajar con animales vivos es que no se tiene suficiente control y repetibilidad. Y entonces en el año 2013 unos investigadores alemanes se dieron a la tarea de fabricar un modelo mecánico para tener mayor control y el objetivo que ellos tenían en mente era reproducir con la mayor fidelidad posible el chorro inducido por el cierre súbito de las pinzas y explicar cómo es que el camarón produce la onda de choque. En realidad no lo lograron satisfactoriamente, pero bueno, vamos a ver, vamos a echarle un vistazo a su diseño. Consta fundamentalmente de una pinza con una protuberancia y una cavidad formada por dos placas paralelas. Ellos utilizaron material acrílico transparente para facilitar la visualización del flujo y utilizaron un sistema de resortes para generar el cierre de la pinza.
no alcanzaron velocidades más que de 1 metro por segundo y no pudieron ver cavitación. Sin embargo, bueno, aquí les muestro un video generado con PID y bueno, lo que pudieron observar básicamente es la característica o la naturaleza del flujo a la salida de la garganta. Básicamente lo que ustedes vieron fueron 2 vórtices contrarrotantes. Y bueno, esto lo publicaron y bueno, reconocieron que en realidad no lograron el objetivo inicial, que era, como les comentaba, explicar fielmente, ¿no?, cómo es que el camarón logra generar la onda de choque. Para el año 2017, el año pasado a finales, un grupo de investigadores ingleses pues toman como base el modelo de los alemanes y hacen experimentos numéricos para ver qué tipo de estructuras de cavitación se pudieran lograr si se tuviera un sistema de cierre pues más refinado, ¿no?, lograr velocidades de cierre mucho más altas. Aquí les muestro una simulación de estos investigadores y precisamente lo que ustedes observan es la formación de un vórtice anular. Esta es una predicción, por supuesto, esto no se ha observado, bueno, por lo menos con este sistema. Y lo que encontraron es que el colapso de este vórtice anular puede generar presiones altas, explicando la generación de ondas de choque, y velocidades en la salida de esta zona del orden de 17-18 metros por segundo. Bueno, en base a estos resultados, nosotros nos propusimos como objetivo no tanto recrear las condiciones de flujo en el cierre de las pinzas del camarón, sino más bien copiar el proceso de cierre o el mecanismo de cierre para generar chorros de alta velocidad, estructuras cavitantes y pensando en posibles aplicaciones. Bueno, el diseño que nosotros proponemos consta de una pinza en color azul. El cierre de esta pinza se genera con un sistema de ligas de hule y se activa mecánicamente con un gatillo. También el dispositivo que proponemos pues tiene o posee una pinza inferior sujeta entre 2 platos de material transparente para facilitar la visualización del flujo, y peculiarmente el diseño que propusimos permite el que se forme un tubo Venturi cuando las pinzas se cierran por completo. Queríamos aprovechar este principio. Bueno, realizamos algunos experimentos muy simples. Consistió simplemente en introducir nuestro dispositivo en una pecera con agua a temperatura y presión ambiente en la Ciudad de México y utilizamos una cámara Phantom para videograbar el proceso de cierre. En este video ustedes van a observar básicamente uno de estos experimentos. En esta zona se ve claramente cómo activamos mecánicamente el cierre y bueno, estos videos se tomaron a 5.000 cuadros por segundo. Con estos videos pudimos construir curvas de desplazamiento angular en función del tiempo y la derivada de estas curvas pues nos dio la velocidad angular con la que cierra el sistema y pudimos localizar 3 regiones interesantes, una de aceleración, una de velocidad más o menos constante y una de desaceleración. También utilizamos un dinamómetro, hicimos pruebas cuasi estáticas abriendo la pinza y midiendo la posición angular y pudimos calcular fácilmente el par necesario para abrir la pinza en la posición, digamos, de apertura y pudimos calcular la energía necesaria para realizar este proceso, la cual es de alrededor de 3 joules. Combinando este resultado con las curvas de velocidad angular, pudimos estimar la potencia promedio que entrega el dispositivo cuando éste cierra súbitamente. Y este proceso pues alcanza un valor de aproximadamente 350 watts, lo que equivale más o menos a medio HP. Aquí les muestro en este video, antes de que lo corras, bueno, ya digamos muestra las etapas finales, justo cuando se alcanza el cierre total de las pinzas
Y aquí en esta zona ustedes van a observar la formación de pequeñas estructuras cavitantes, fundamentalmente son microvórtices, observamos la coalescencia entre estos vórtices y cómo estos vórtices van creciendo conforme se van formando. Son series de vórtices, por favor. En la parte de arriba se empieza a observar, no sé si lo ven ustedes claramente, aquí se empiezan a desprender pequeños vórtices y bueno, esto tal vez no es tan interesante. En el siguiente video, que es continuación de este mismo, también fue tomado por supuesto a 40.000 cuadros por segundo, vamos a observar estructuras cavitantes más interesantes que por cierto ya han sido reportadas por otros investigadores utilizando tubos Venturi, por favor. Bueno, aquí en esta zona se ve cómo se forman dos lóbulos de vapor, se juntan en uno solo y a partir de este se desprende un vórtice anular, el cual colapsa y rebota varias veces. ¿Lo pudieras correr por favor otra vez? A su vez, se forman en esta zona dos vórtices contrarrotantes que evidentemente también contienen estructuras cavitantes. Bueno, nosotros creemos que el colapso de estas estructuras son lo suficientemente intensos para producir pues, pulsos de presión e incluso emitir fotones. Pero bueno, eso es algo que necesitamos confirmar. Bueno, en conclusión, pues construimos un dispositivo que es realmente sencillo, de bajo costo, con el que se genera cavitación transitoria. Y algo muy interesante es que se puede utilizar para probar una infinidad de geometrías. No necesariamente nos tenemos que casar con una geometría Venturi, pueden ser medios Venturi o perfiles NACA o lo que ustedes quieran. Y por lo menos en las primeras etapas de diseño no es fundamental el que nosotros contemos con circuitos hidráulicos como normalmente se harían unas pruebas para caracterizar el desempeño de estos sistemas, que pues normalmente se utilizan como reguladores y como medidores de flujo. Entonces esto creo que es una oportunidad para poder desarrollar una tecnología que es barata y atractiva. Los primeros resultados de esta investigación, que como les comento está en curso y es muy reciente, los experimentos se iniciaron en septiembre, octubre del año pasado, se van a presentar en este Congreso Internacional de Cavitación. Es bastante prestigioso y bueno, es en Baltimore en mayo de este año. Y para terminar, rapidísimo, tenemos planeado realizar más experimentos con el modelo que les mostraba, utilizando PID, hidrófonos para medir presión, piezoeléctricos y fotomultiplicadores. Tenemos la intención de crear mayor colaboración, no solamente interna, sino con grupos nacionales, fundamentalmente el Instituto de Investigaciones en Materiales, con el doctor Zenit, y la Facultad de Ciencias con la doctora Catalina Stern. Y también tenemos planeado ponernos en contacto con los investigadores ingleses para pues, ver si podemos colaborar, que ellos hagan las simulaciones numéricas y nosotros los experimentos. Queremos también pues, plantear proyectos PAPIDO con ACID y estamos trabajando ya en algunos desarrollos tecnológicos muy interesantes, fundamentalmente con la intención de tratar agua utilizando la cavitación y desarrollar un sistema para estudiar erosión. Y finalmente nosotros nos proponemos como objetivo tratar de recrear unas pinzas, escanearlas, imprimirlas en 3D y implementar nuestro sistema de cierre, que no es realmente de altísima tecnología, es un juego de ligas, y probablemente poder recrear con mucha más fidelidad que lo que han logrado otros investigadores. Bueno, pues por su atención, muchas gracias. Muy interesante, Paco, muchas gracias. Una pregunta al doctor Palacio. Yo nada más pregunto para que no me quite la subdirección aquel, si no, no diría nada.
Oye, la pregunta es, mencionas que van a contactar a los ingleses para hacer la simulación. Sí. La pregunta es, ¿ustedes no la van a intentar? Si sí, ¿con qué Sí, por software? supuesto. Y ¿cómo tienen, qué tipo de modelado piensan hacer? Si 2D, 3D, de qué es Claro. transitorio no hay la menor duda, pero Sí, claro. ¿cómo es lo Pues, que van a hacer? primero, tal vez que sea 2D. Habíamos pensado tal vez simular primero un tubo Venturi y utilizar un pulso de presión y ver, ¿no?, cómo se genera el chorro. Creo que sería lo más básico. Y después ver qué nos pide, ¿no? Pues sí, probablemente con Fluent, pero bueno, no sé, creo que es más avesado Enrique en esos temas. Ya acabé el comentario. ¿Alguien más? Sí. En tu última, ¿Podemos ponerla? pusiste un tache ahí. Ah, Diciendo, no. aquí, ¿qué pasa? Porque Sí. No. tu no sistema es que no. le falta, o sea, Sí. para hacer una cosa más grande, pues se te escala el sistema. Claro. Pues los chiquitos me van a quitar un montón de Sí. fenómenos que me pasen en la parte Claro. grande. Sí, no, nada más era como para enfatizar, ¿no?, que no es que no se necesite el circuito al final. No podemos prescindir. Simplemente como una primera etapa de diseño podríamos probar geometrías sin necesidad Segundo, de tu utilizar estos geometría circuitos. da condiciones de frontera muy diferentes. Sí, se por puede, supuesto. se puede por pasar. supuesto. Estoy de acuerdo Sale. contigo, es decir, no es que al final podría ser como una estrategia mercadotécnica, ¿no?, en realidad, pero no es que absolutamente se tenga que prescindir de estos circuitos, porque al final para eso se diseñan, ¿no?, para que funcionen dentro de un circuito. Simplemente como para enfatizar el hecho de que en etapas tempranas de diseño podríamos fabricar o probar el desempeño de diferentes geometrías y esto pues es barato realmente. En un circuito de estos fabricar un Venturi y modificar la geometría, tú lo sabes, es costoso y requiere tiempo, mucho más tiempo que lo que requeriría fabricar este tipo de pues, dispositivos, ¿no?, como el que estamos proponiendo. Muchas gracias, tocayo. Un aplauso. Gracias.